Estamos leyendo la carta a los romanos, epístola a los romanos. Llegamos al capítulo 10. Vamos a hacer un corto recuento de los 5 primeros versículos. La palabra del Señor dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero ese celo no es conforme a ciencia, es decir, a conocimiento de la verdad, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley, porque la justicia que es por la ley, Moisés dice así, de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Podemos resumir el comentario de estos 5 versículos que vimos ayer diciendo que el apóstol Pablo está orando por su pueblo Israel. A pesar de que muchos israelitas lo odian, él dice que el anhelo de su corazón y su oración es para que los israelitas se salven. Él reconoce que ellos son celosos de la tradición, son celosos de los rituales, que ellos quieren de alguna manera mostrarse como justos delante de Dios, pero que esto es por ignorancia. Ellos no tienen conocimiento de la verdad. Quieren mostrar su propia justicia, su propia religión, y no se sujetan a la gracia porque no quisieron creer en Jesucristo. Y él aclara, porque el fin de la ley es Cristo, ya que la ley era solamente para conducir a los israelitas hacia Cristo. Ese era el propósito de la ley. No era en sí salvar, sino era llevar a la gente hacia Cristo, porque mostraba era los pecados del hombre, pero no le mostraba el camino de cómo poder ser salvo. Lo que hacía era señalar al hombre. En el versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas, es decir, que haga todas estas cosas. Una vez más, el hombre que cumpla toda la ley vivirá, es decir, será salvo por ellas si las cumple todas. Pero como es imposible que las cumpla todas, entonces es necesario que se aferre, que confíe en la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Entonces en el versículo 6 y 7 se nos dice, pero la justicia que es por la fe, escuchen bien, la justicia que Dios estableció es por la fe, y esa dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Estos 2 versículos leídos a la carrera nos complican un poco el entendimiento. Entonces vamos a facilitar la comprensión de estos 2 versículos. El apóstol Pablo está citando aquí pasajes del Antiguo Testamento. Exactamente en el libro de Deuteronomio es donde está citando Pablo. Allí se le había dicho al pueblo, se le había dicho a Moisés, que la ley estaba cerca. No digas quién subirá al cielo para poder mirar en la ley de Dios. No, no digas eso, porque la ley está cerca. Ya bajó, ya descendió la ley. Entonces Pablo está citando estos textos bíblicos
de una manera comparativa. Está diciendo, no tienes que decir quién subirá al cielo para bajar a Cristo del cielo. Es lo que quiere decir esto. Muy sencillo. ¿Quién subirá al cielo para bajar a Cristo? Nadie tiene que decir eso porque ya el Señor Jesús bajó. Ya Él vino a morir por nosotros. Luego también cita otro pasaje allí mismo de Deuteronomio y dice, el pasaje realmente lo que dice es, nadie diga, ¿quién atravesará el mar para buscar la ley? No digas eso porque la ley está cerca tuyo. Ya la ley vino. Moisés dejó la ley, la tienes cerca. Solo tienes que leer, ser obediente al Señor entre la vida y la muerte, es lo que decía el texto. Entonces Pablo sigue citando y aquí en cambio de decir, ¿quién cruzará el mar? Él dice, ¿quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo, para resucitar a Cristo? No digas eso. No digas que es tan difícil y tan complicado. ¿Quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo? Nadie, nadie va a hacer eso porque ya el Señor vino. Pero ¿quién descenderá al abismo para resucitar a Cristo, para hacerlo subir de entre los muertos? Nadie diga eso, porque el Señor Jesús ya resucitó. Esas son ganas de altercado, son deseos de discutir con Dios de manera grosera, de manera blasfema. No digas eso porque el Señor ya resucitó. Más bien, es más sencillo, aunque la salvación es un milagro sorprendente que solo puede hacerlo el Señor, pero cuando Él viene a nosotros, Él nos quiere despertar. Y el versículo 8 y 9 entonces dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, está cerca, está en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que les explicamos o que les predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces no tienes que subir al cielo a bajar a Cristo, no tienes que descender al abismo a hacer resucitar a Cristo, no. Está muy cerca, está en tu boca. Es necesario que confieses con tu boca a Jesucristo, creyendo que Él es el Señor en tu vida y en tu corazón. Que lo demuestres con tus palabras, testificando a todos en la iglesia, a todos en tu familia, a todos en tu vecindario. La persona que no confiesa a Cristo como su Señor, no lo predica, no lo testifica, no lo anuncia, no llama a otros a la salvación, no es una persona que tiene ánimo de traer a otros a Cristo, creyendo y demostrando que el Señor es el Rey de su corazón, creyendo que Él resucitó de los muertos y mostrándolo con hechos, con una fe que demuestra fruto, que demuestra testimonio. Si con tu boca confiesas que el Señor Jesús gobierna tu corazón y tu vida, y que por eso has sido cambiado, transformado, si crees que Él realmente se levantó de los muertos y es tu Señor, pues serás salvo. Esa es la condición. Evidentemente no se trata de una obra que haga usted, sino de una obra que ya hizo el Señor en usted. Recuerde que la línea es muy delgada de comprender, pero es así. Aunque esta parece una condición para ser salvo, realmente es el resultado de ser salvo. Cuando usted es salvo, usted confiesa con su boca, usted testifica, usted anuncia, le predica a otros, los evangeliza, y en su corazón usted tiene un trono establecido en donde el Señor gobierna su vida. Y usted cree firmemente que el Señor resucitó de los muertos. Lo que sucede es que Pablo dice esto para que también los judíos, como él está diciendo que tiene celo por su pueblo y que quiere que ellos sean salvos, él les habla aquí de dos temas que para ellos son muy difíciles de comprender. Quizás para nosotros no sea tan difícil, es muy posible que no sea tan difícil, aunque algunos se complican de entender esto. Pero para los judíos sí era difícil creer que el Señor Jesús había resucitado de los muertos. Esto era muy difícil para ellos.
y confesar ellos con su boca que Jesús es el Señor, para ellos era muy difícil, ya que los judíos no habían querido creer en Jesucristo. Entonces les establece dos doctrinas muy difíciles. Primero, que Jesucristo sí es Adonai, el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador. Era muy difícil, pues ellos mismos lo habían empujado hacia la crucifixión. Pero debían reconocer ahora, aunque le habían empujado a la crucifixión, ahora debían reconocerlo a Jesús como el Señor, como el Mesías, Adonai. Él era Yeshua HaMashiach. Él era el Salvador, el Mesías, el ungido. ¿Lo reconoces? Si no lo reconoces, no serás salvo. Y confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo resucitó de los muertos. No, pero ¿cómo voy a creer eso? Bueno, es la forma en que serás salvo. Con tu vida debes demostrar que crees en Jesús como Señor y que el Señor, el Padre, sí le resucitó de los muertos. Entonces eran dos cosas muy difíciles para los judíos, pero en el versículo 11, en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se los explica mucho mejor y lo reafirma. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, es decir, no será defraudado, no será echado, no será apartado. Y estaba celoso, Pablo estaba dolido, él tenía anhelo de que Israel no se condenara, de que Israel llegara a los pies de Cristo. Y él les está insistiendo a ellos, confiesen a Cristo como su Señor, crean en su corazón que el Señor le resucitó de los muertos. Hagan del Señor un trono en su corazón, que Él gobierne, que Él sea el rey de sus vidas, porque con el corazón se cree y con la boca, perdón, se confiesa. Y con la boca se confiesa. Pero es necesario que ustedes crean, y está insistiendo a ellos, porque la Escritura dice, escuchen hermanos judíos, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y ustedes están por ahora privados de este conocimiento, de esta verdad. Vénganse al Señor, es lo que Pablo está rogando, porque no hay diferencia entre judío y griego. Ustedes, judíos, no son mejores que los gentiles. Para Dios no hay diferencia entre judío y griego. Eso ya pasó. El tiempo en que ustedes pensaban que eran el único pueblo salvo y que los gentiles eran inmundos, que eran como perros, que eran expulsados, que no tenían ese privilegio. Ustedes pensaban eso. Pero ahora les digo, judíos, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No importa si es judío o griego. Pablo está rogando por los judíos, él está sufriendo por los judíos. Él es apóstol a los gentiles. Le fue dado el evangelio a los gentiles y los judíos le decían traidor. Vamos a matarlo por traidor. Está diciendo que los gentiles pueden ser salvos, pero Pablo todavía, aunque está predicando a los gentiles, está sufriendo por los judíos. Y le dice, el Señor Jesús es Señor de todos, tanto de judíos como de gentiles, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. No importa si es judío, no importa si es gentil. Todo aquel que invoca, entonces dice el apóstol Pablo, pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo los judíos o los gentiles pueden invocar a aquel en quien no quieren creer? No pueden creer que Jesús es el Señor. No pueden creer que
Jesús resucitó de los muertos, bueno, deben creer, pero ¿cómo van a invocar en aquel en el cual no han creído? Obviamente, si no creen, no lo van a invocar. Señor Jesús, sálvame, perdóname, libérame. Señor Jesús, rompe estas cadenas que me atan. ¿Cómo lo van a invocar si no han creído en Él? Solamente aquellos como nosotros que por la purita gracia y misericordia del Señor podemos invocar el nombre del Señor, podemos rogarle. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Debo predicar, dice el apóstol Pablo. Debo anunciar, debo ir. Por tanto, todo creyente debe seguir el ejemplo de Pablo. ¿Cómo invocará el mundo al Señor si no le predicamos al Señor? Si nos encerramos en los templos y en las casas cómodos a ver televisión y a mirar videitos y a jugar. ¿Cómo invocará el mundo al Señor si no les predicamos constantemente? Si no les predicamos, ya que la fe es por el oír, el oír la palabra, tenemos que anunciar a Jesús. ¿Y cómo pueden ellos invocar a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero es que ya fuimos enviados. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todos los vecinos, a todas las naciones, a toda criatura. Es necesario que vayan y prediquen. Ya fuimos enviados. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Me quito los zapatos al llegar de estas giras, de viajar, de predicar. Amados, no me quejo de nada. Estoy gozoso de llevar el Evangelio, pero créanme que fue mucho trabajo y cada vez que salgo es mucho trabajo. Estaba agotado de mi garganta, del pecho, de los ojos y mis talones. Me quito los zapatos y miro mis pies y digo, no son bonitos. La verdad es que mis pies son feos. Pero mi Señor dice que mis pies son hermosos, porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio de Jesucristo. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El Señor nos ha enviado, pero Él mismo sabe que no todos obedecerán el Evangelio. No, la mayoría no obedecerá, pero algunas multitudes lo harán por la gracia del Señor, porque Él nos ayuda. Él pone en los corazones el arrepentimiento para que nosotros no nos desilusionemos. En esta salida, al igual que en muchas otras, pero creo que esta salida fue un éxito rotundo. Cada casa donde llegué reunían familias, personas, para escuchar la palabra y vi tanta hambre. Sobre todo el domingo en la noche se llenó aquel templo y la gente con el mensaje que les prediqué estaban llorando, sin necesidad de manipular, de hacer terapias extrañas, no, leyendo textos bíblicos. Hubo mucha gente quebrada, quebrada literalmente allí, llorando, y me decían que debía volver, porque el Señor estaba, el lunes en la noche terminó la actividad, estaba ministrando con textos bíblicos que les leía. Decían, pero si esto está allí, ¿por qué no lo habíamos visto así? Bueno, el Señor nos va gradualmente, nos va abriendo los ojos, nos va iluminando, nos va revelando, vamos entendiendo la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, pero ¿oír qué? ¿Oír qué? ¿Qué es lo que hay que oír? El oír por la palabra de Dios. No es el oír las noticias, el oír cuentos, guerras y rumores de guerras. No, la fe es por el oír la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios, pero digo,
¿No han oído? Claro que sí han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Claro que sí han oído. Se ha escuchado el Evangelio en cada rincón. Creo que ya no hay nación donde no se haya predicado el Evangelio por todos lados. Y también digo, dice Pablo, ¿no han conocido, no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Mira Israel, tú no quieres creer en el Señor, no quieres ser obediente al Señor, no quieres amar al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con todas las fuerzas de tu alma. ¿No quieres? Bueno, Israel, yo los voy a provocar a celos a ustedes con los gentiles, con un pueblo que no es mi pueblo, pero yo lo llamaré mi pueblo, con un pueblo insensato. Yo los voy a provocar a ustedes a celos, porque los voy a traer a ellos hacia mí. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, porque la ley le fue dada a los judíos. Se supone que los judíos buscarían al Señor, pero los judíos se descuidaron, se volvieron soberbios. Pensaron que por ser hijos de Abraham, según carne y sangre, según el linaje de la nación, por ser descendientes, es que tenían el derecho y el privilegio de ser salvos, aunque se comportaran impíamente, se equivocaron. Ellos pensaron eso, pero el Señor dice a través de Isaías, fui hallado de los que no me buscaban. Los gentiles no tenían la ley, no sabían nada sobre Dios, eran paganos, idólatras, eran gente de fuera del pueblo, no eran de los escogidos, pero el Señor tomó una decisión, que me busquen los que no me buscaban, que se conviertan los que no me conocían, que me escuchen los que eran paganos, brujos, sordos, lejanos. Eso es lo que va a provocar celos a Israel, que me van a buscar los que antes no me buscaban y van a creer en mí los que parecían perdidos o los que estaban perdidos. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día, todos los días de muchos años extendí mis manos hacia Israel. Israel, Israel, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Les mandé profetas, los mataron. Les envié señales, aún así no creyeron. Les envié a mi hijo y aún así nada. El Señor Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a los míos como la gallina junta a los polluelos, pero no quisisteis. Israel rebelde, todo el día extendí mis manos a un pueblo contradictor, a un pueblo que se opone a lo que les estoy dando. Pablo está sufriendo y cuando comienza el capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y él mismo responde, no, no lo ha desechado en ninguna manera. Una prueba de eso soy yo, dice Pablo, yo soy israelita. Y mírenme aquí, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes él conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? No hay más nadie, Señor, solamente yo. Pero ¿qué le responde el Señor? ¿Qué dice esa divina respuesta? No, Elías, no eres tú solo, tú piensas que estás solo, pero yo tengo 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Yo tengo un remanente, Elías. Así sabe el apóstol Pablo que hay un remanente para reservado para salvación en Israel, y le dice a los israelitas, no tienen necesidad de insultarme,
de perseguirme para matarme. No tienen necesidad de esto. No, no digan que soy un traidor. Es que el Señor ya pasó a la gracia, al Nuevo Testamento, al nuevo pacto. Lo que quiero es que ustedes crean en el Señor que yo he podido creer. Y está sufriendo Pablo y tiene allí una confrontación con algunos y una lucha en su alma, en su corazón, en su conciencia, en sus rodillas orando para que los israelitas no se pierdan. Mis amados hermanos, de esta manera concluimos la reflexión y el comentario sobre el capítulo 10 de la carta a los romanos. Quiero